Ok, si quieres inicia, Raúl. Alfredo, ¿puedes ampliarlo un poquito, por favor? Bueno, darle el zoom un poquitito más porque no se va a alcanzar a ver porque de por sí mi letra es pequeña. Ahí está. Ok, nosotros vamos a calcular, bueno, vamos a dar dos ejemplos de unos videos y vamos a calcular, el primero es, pues vamos a calcular el límite cuando z tiende a cero de la función z más iz al cuadrado sobre el módulo de z. Primero lo que hacemos es un análisis de la función. El dominio de f corresponde a c, excepto los valores que anulan el denominador. Recordemos que las funciones racionales son funciones que tienen como característica el denominador distinto de cero. Y podemos observar que el denominador es el módulo de z. Entonces, este es igual a cero si y solo si z es igual a cero, por lo que les mencionaba anteriormente. Por lo tanto, tenemos el siguiente dominio, considerando obviamente que el único número complejo que está a una distancia de cero, pues es el propio cero. Y escribimos el dominio como se muestra aquí. Y bueno, eso nos indica que cero está en el dominio y pero podemos acercarnos a él. Puedes bajarle, Alfredo, por favor. Ok. Pero podemos acercarnos a él tanto como queramos, ¿no? Esto le da la característica de que, bueno, es un punto de acumulación y por lo tanto recordemos que los puntos de acumulación, pues son los valores que se calculan o que se usan para calcular los límites de la función dada. Entonces, dicho todo esto, aquí tenemos una representación gráfica, esa misma, en donde podemos observar la función de cero, que es un punto de acumulación, pero no, o sea, no corresponde al dominio. Entonces, para operar la función, ahora calcularemos el límite en su parte real y en su parte imaginaria, es decir, la dividiremos en dos, en su parte real y en su parte imaginaria, considerando que i al cuadrado es igual a menos 1 y z corresponde a x más y más, se puede decir z, tiene una parte real y una parte imaginaria. Puedes bajarle, Alfredo, por favor. Gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, pues, es operar. Escribimos toda la función, pero pues sustituyendo los valores que tenemos en los cuadritos rojos. Y lo primero que se hace, coloqué el marcador azul, en este caso el marcatextos azul, porque lo que hacemos ahí es un binomio al cuadrado, que es resolverlo, que es lo que tenemos aquí. Primer término al cuadrado más el cuadrado en el video lo pusieron hasta el final, pero pues no tiene gran cosa, no tiene mucho que ver, por eso es el cuadrado del primero más el segundo por 2 por el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y ya si lo resolvemos, pues es lo que tenemos abajo. Después de eso, pues operamos, obviamente lo multiplicamos por i, hacemos la operación y es lo que nos queda, que es el menos 2xy más x al cuadrado menos y cuadrada por i. Entonces, eso lo vamos a sustituir en la función que teníamos desde un principio y de ahí ya podemos ver que vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo podemos dividir? O bueno, lo que se hace es dividir o por separar más bien la parte real de la parte imaginaria. ¿Cómo se hace? Pues bueno, en la parte real tenemos x menos 2xy, que sería todo el conjunto que no tiene y. Y la parte imaginaria, pues sería el conjunto que sí tiene y, que en este caso podríamos colocar la y, que es lo que se hizo. Y después el segundo conjunto, que es x al cuadrado menos y cuadrada por y. Y eso pues dividido entre el módulo de z. Entonces vamos a llamar a f sub 1 va a ser la parte real de la función y f sub 2 la parte imaginaria. ¿Puedes bajarle, Alfredo, por favor? Gracias. Ahora lo que vamos a hacer pues, es encontrar el límite de la parte real e imaginaria, sabiendo que si un límite es distinto de otro, pues el límite se puede decir que no existe. Entonces vamos a hacer las operaciones, ya tenemos dividida la parte real y la parte imaginaria. Ahí tuve un error, la parte real es f sub 2 y la parte imaginaria es f sub 1, pero era al revés, primero era f sub 1 y luego f sub 2. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir a coordenadas polares, que es lo que tenemos abajo. Puedes bajarle, Alfredo. Y entonces las coordenadas polares, pues ya sabemos que r
corresponde al coseno de teta y y al seno de teta. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí nada más lo que se hizo fue pues operar este término que tenemos aquí, lo que se ve como con una casita, y de ahí pues nos sale ese resultado y eso lo tenemos que sustituir en el límite de la función, pero tomando a r con el valor de cero. Por lo tanto, si tomamos a r con el valor de cero, podemos ver que si lo hacemos de esta manera, al momento de multiplicar 2 por r, pues nos va a dar cero en toda esa función, en toda esa expresión, por así decirlo, y eso va a ser igual al coseno de teta. Y bueno, aquí podemos decir que el resultado pues depende de teta, que es lo que no debería depender, debería tener un valor de un número. Entonces, por eso decimos que el límite en la función de z más iz al cuadrado sobre el módulo de z, pues se puede decir que no existe. Y ese sería todo mi ejemplo. Alfredo les va a explicar el ejercicio de continuidad. Ok, espérame. Ok, en mi caso fue una función de continuidad donde se pide que se estudie la continuidad de la siguiente función compleja que se puede ver que es una función por partes, ¿no? Entonces, empezando por este cociente de polinomios que vemos que tiene un dominio de -2i, 2i, podemos ver que estos dominios corresponden a los puntos 0,2 de un cuarto y tiene valor de un cuarto y 0,-2. Entonces, en cualquier punto que no sean estos dos, la función va a tener un entorno que va a valer este cociente. Entonces se podría decir que z, si z no es igual a -2i, 2i, f es continuo. Entonces para los siguientes casos, que sería un cuarto, se tiene que ver que el límite cuando z tiende a 2i de f de z debe ser igual a su imagen. O sea, el limitante de 2i, tomando como función este cociente, debe ser igual a un cuarto. Entonces, se toma este cociente como el valor de f de z porque es el más cercano al punto 2i. En cambio, este punto está casi al otro extremo, ¿no? Entonces, tomando este valor, se hace la siguiente función. Se sustituyen los valores 2i al cuadrado menos 3i por 2i menos 2 entre 2i al cuadrado más 4 da menos 4 más 6 menos 2 entre menos 4 más 4. Aquí se puede ver que está indeterminado porque da 0 entre 0, ¿no? Entonces, se hace la división sintética, espérame. No sé si quiere que la haga o me la salto muestra. Es que Mm, esa no la pude poner en el mapa ahí. ok, ¿consideran que es necesario hacer la división de estos polinomios que tenemos para que se simplifiquen los términos, chicos? Es semejante a lo que veíamos en el caso de la variable real. Observen, al tener un caso indeterminado, tal cual lo dice su compañero, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de evadir esa indeterminación y es lo que va a hacer su compañero. No sé qué digan sus compañeros, Alfredo. Mm, Por mí está bien, Alfredo, pero no sé mis demás compañeros. este, Por mí está bien, que la pase. ok, aquí se ponen el valor de estas partes de la función, que es 1, 3i y menos 2, 1, 2i, aquí se baja el 1 por 2i da 2i, 3i menos 3i más 2i da menos i por 2i da 2, que menos 2 más 2 da 0, ¿no? Entonces, teniendo esto, aquí falta agregar que sería como z igual a 2i, pero al momento de hacer al momento de despejar queda como z menos 2i, que no, z menos, está ahí. Bueno, sería este valor por z menos i, que quedaría acá, entre la siguiente división sintética, que sería esta de 1,04, que es equivalente a esto, 2i, 1 se baja el 1 por 2i,
2i más 2i, 2i, 0 más 2i, 2i, 2i por 2, 2i menos 4, 4 menos 4, 0. Entonces, esto sería, al momento de factorizar, sería esta expresión, que sería igual a 2i menos i, entre 2i más 2i, que sería igual a i entre 4i, que básicamente sería igual a un cuarto. Entonces, se cumple esa condición que habíamos hecho anteriormente, por lo tanto, se puede decir que f es continua en 2i. Aunque pasando a la siguiente sección, pero, bueno, balón en el caso de 1 menos i, igual tiene que cumplir con la siguiente condición, ¿no? De que el límite cuando z tiende a 2i de f de z tiene que ser igual a su imagen. Entonces, aquí igual se pone la función de, el valor de f de z se pone el cociente, ¿no? Entonces, sustituyendo da igual a menos 2i al cuadrado menos 3i por menos 2i, menos 2 entre menos 2i al cuadrado más 4. Aquí, aquí esto da igual a menos 4 más 6 menos por menos i, digo por menos 1, menos 2 entre menos 4 más 4, que sería igual a menos 12 entre 0, que esto ya no tendría opción para factorizarse o para hacer la división sintética, por lo tanto sí es indeterminado, por lo tanto aquí no hay continuidad. Entonces, en general, se podría decir que la función es continua en los complejos, excepto en menos 2i. Aquí, bueno, hubo un problema con el PDF que no alcanzó a leer el símbolo de los complejos, pero bueno, eso sería todo, maestro. Por favor, déjele. Bueno, ok. La función original que nosotros estamos estudiando es justamente z cuadrada menos 3i menos 2 sobre z cuadrada más 4, ¿verdad? Cuando z tiende a 2i. Antes de calcular este límite, ¿cuál es el dominio de esta función, chicos? Es el conjunto de los complejos de tal forma que z cuadrado sea diferente de menos 4. Ujú. O que z sea diferente de menos de 2. Sí. No, no es cierto, ¿verdad? Sí. Es todo el conjunto de los números complejos de tal forma que z cuadrada más 4 es diferente de 0, o como usted lo decía, Víctor, toda z cuadrada que sea diferente de menos 4. Las raíces de ese polinomio z cuadrada más 4 son justamente las que nos come, una de ellas nada más. Es justamente lo que su compañero nos comentaba. ¿Cuál es una de ellas? 2i. ¿Se acuerdan que en el caso de variable real nosotros decíamos que una función va a ser continua en todo su dominio, ¿cierto o no? Entonces, esa propiedad, justamente también las funciones complejas la tienen. Una función compleja va a ser, en la mayoría de los casos, una función continua en su dominio. Entonces, considerando eso, considerando lo que les acabo de recordar, era evidente que esta función tenía que ser discontinua en este punto. ¿Cuál es su otra raíz, chicos? ¿O es la única? No, la otra es usted dijo menos 2i, porque si nosotros elevamos menos 2i al cuadrado, tendríamos menos 4i al cuadrado, ¿no? Pero menos 4 por 4 sí sería continua en menos 2i, ¿no? Era lo que explicaba Alfredo, pero en 2i, por ejemplo, nos daría 4i al cuadrado, que sería menos 4. Y eso nos daría 0 en el denominador, ¿no? Entonces, ¿es el único punto donde es discontinua? Y si, por ejemplo, z fuera igual a menos 2, es decir, únicamente tuviera la parte real, ahí también sería discontinua, ¿no? ¿Está seguro? Si z fuera igual a menos 2 y no tuviera parte imaginaria, sería 4. Ah, sí, cierto, no es cierto. Tienes razón, creo que sí es el único elemento. Ok, todos los demás sí están de acuerdo en lo que se está comentando.
¿Sí están escuchando lo que les estoy diciendo, chicos? Yo me perdí en lo que estaba comentando mi compañero Víctor. ¿Puedo Al principio lo participar? A entendí, ver, pero después ya no supe a dónde llegó. Adelante. es que, bueno, todos los números, es que, bueno, lo que tenemos que hacer para que la función sea continua es que el denominador, en este caso z cuadrado más 4, sea diferente de 0, ¿no? Y eso se logra haciendo, bueno, o en los puntos en los que no se logra más bien, por ejemplo, cuando z tiende a 2i, si nosotros elevamos un número, bueno, la parte imaginaria al cuadrado, vamos a obtener la parte negativa vamos a obtener menos 4. Entonces, eso haría que el denominador se hiciera 0. Pero si tuviéramos una parte real, aunque fuera negativa, cualquier parte negativa al cuadrado da positivo. Entonces, no sería discutible. Ok. Lo que su compañero, por lo que yo entendí, nos quería decir es que recordemos que esta función, en su forma estrictamente hablando, es una función de tipo racional, ¿cierto o no? Porque en el numerador tenemos una función polinomio de segundo grado y en el denominador también. Luego entonces, nosotros sabemos que para que esta función racional esté definida dentro del conjunto de los números complejos, ¿eso qué significa? Que el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿cierto o no? Del vector. Es decir, su parte real, su parte imaginaria tienen que ser diferente de 0. Este polinomio era lo que yo les preguntaba. ¿Cuáles son las raíces que tiene, chicos? Si ustedes despejan a z, z cuadrada es diferente de menos 4. Z es diferente de la raíz cuadrada de menos 4. Al obtener raíz cuadrada de menos 4, esto es igual a i veces ¿quién, chicos? La raíz cuadrada de 4, ¿qué es? 2. Por lo tanto, z tiene que ser diferente de ¿quién? De i veces 2. De 2, sí. Entonces, al parecer es el único número. Y su compañero lo que pensó es que podríase tomar un número que no necesariamente sea únicamente complejo, sino que si en uno real se satisface. Es algo complicado debido a que z está elevado al cuadrado y aunque sea negativo se vuelve positivo, ¿verdad? Entonces, al parecer esta sería su única raíz. Muy bien. Muchas gracias, chicos. ¿Algún otro equipo faltó de exponer? Específicamente un punto donde empieza o un punto donde termina. Aquí, si lo observamos, se ve recorrido en esta forma circular y puede estar así, e incluso ladeada como estos que aparecen aquí, a las orillas de la espiral. No sé si con este queda más claro a qué me refiero con un campo solenoidal. Ese es uno. El otro. Ustedes me decían que tampoco entendían o les quedaba muy claro la explicación que yo les daba sobre a qué me refería con un punto, con un campo divergente y con un campo convergente. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes. Observen, en esta espiral, las líneas que salen aquí en esta parte divergen de esta espiral, pero las que cierran, estas que cierran son de tipo solenoidal. Y como ustedes previamente lo comentaban, estas implican que la divergencia, ¿cuánto vale ahí, chicos? 0. 0. Estas propiedades son de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque resulta ser
que el hecho de que un campo sea solenoidal o irrotacional, como lo vamos a ver más adelante, significan que nosotros vamos a tener un tipo de campos que se les conoce en la literatura como campos de tipo conservativo. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que acabo de mencionar? No. No. No, todo bien. Solo como observación, este solenoide que se ve aquí parece un toroide. Y ya, era lo que quería decir. Que es una Sí. forma de... Sí, sí, sí. Bueno, creo que sí sabe, ¿no, maestro? Ok. La única diferencia es que tiene que recordar que el toroide es una superficie cerrada. Ok, Y yo únicamente me centraba en las líneas de campo que estaban totalmente cerradas. Y estaban cerradas. Y el toroide es así la dona completa. ¿Ok? Pero está bien. ¿Alguno de ok. ustedes aquí va bueno, a lo que se dediquen? En la mayoría de los dispositivos electrónicos existen formas muy específicas de estudios, entre ellas la que su compañero comentaba, que es el toroide. El toroide es una superficie que parece una dona, ¿no? Y de hecho, cuando uno la ve y no ha comido, dice cielos, como que se antoja, ¿no? Muy bien, gracias chicos. Ahora, entonces, recordemos que precisamente esas eran las propiedades que la clase pasada nosotros estábamos revisando respecto del operador divergencia y respecto del operador rotacional. Ahora bien, yo recuerdo que ustedes me comentaban que querían que explicara con mayor lujo de detalle estos ejemplos que vienen aquí, en donde se nos dice, después de ver las propiedades de la divergencia, que nosotros consideremos, voy a partir de aquí, un elemento de un volumen en forma de un paralelepípedo, de un sistema cartesiano ortogonal cuyas aristas corresponden al incremento en X, incremento en Y y incremento en Z, y cuyo centro se encuentra justamente en el centro de este paralelepípedo se encuentra nuestro sistema de coordenadas. Muy bien. ¿Qué se nos solicita aquí? Nos dice además que el campo de velocidades del fluido está dada por esta función que aparece aquí. Esta función que tiene es una función vectorial de variable vectorial, donde se observan que tenemos tres variables independientes, tres componentes de esta función vectorial, las cuales son b subíndice 1, b subíndice 2 y b subíndice 3. En donde, como ya lo habíamos comentado previamente, cada una de estas componentes de función vectorial son específicamente funciones escalares. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores a continuación? Dicen, vamos a analizar primero el movimiento en la dirección Y se supondrá que B2 se evalúa en qué punto. En el punto en donde hay únicamente un incremento sobre el eje Y, donde observamos que Y va a tener incrementadas ¿cuántas unidades? El incremento que llamo previamente Y sobre 2. Y se dice que este movimiento va a ser va a ser positivo. Ahora nos dice que consideremos una porción del fluido que se encuentra precisamente en el intervalo Y y Y más delta de Y sobre 2, que va a salir de la cara del paralelepípedo que la llama EFGH. Voy a mostrar la imagen, que es esta. La cara a la que hace referencia EFGH es aquella donde se ve incrementada justamente la variable Y, que es esta. Creo que lo dije con las nomenclaturas diferentes. Muy bien, entendiendo esto, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que entonces va a tener una razón de cambio justamente sobre este incremento únicamente a lo largo del eje Y.
Ok, ahora en la dirección del vector velocidad. Después de un tiempo incrementado delta de t, nosotros observamos que ese incremento del tiempo, ¿cómo se va a dar? Recordemos que desde cursos previos nosotros sabemos que la velocidad es la variación o el incremento de la posición, le voy a llamar R de forma general, respecto del tiempo. Por lo que yo que voy a obtener, si en vez de poner diferencial pongo incremento, voy a tener que el incremento del tiempo va a ser igual ¿a quién? A la variación de la posición multiplicado por la velocidad. Aquí nosotros observemos que específicamente al mover nuestra velocidad sobre el eje Y, nuestro incremento del tiempo se va a dar a través de este incremento, como lo reescriben los autores. El incremento en Y sobre 2 por 1 sobre la velocidad, en este caso V2. Nuestro fluido al ir a lo largo de esa cara, habrá cruzado justamente parte de la cara que yo les comentaba de izquierda a derecha. Y aquí dice específicamente que luego entonces el volumen de este paralelepípedo va a cambiar de la siguiente forma. Va a ser igual al incremento en X, el incremento en Z, pero ahora nuestro incremento en Y va a ser incremento en Y sobre 2 y específicamente a que va a ser igual a lo que mostramos en el siguiente renglón. Va a ser igual a el incremento en Y, el incremento en Z multiplicado por la velocidad por el incremento del tiempo. Hasta aquí. ¿Alguna duda de esto, chicos? Sí, entonces ese es el volumen, Sí. profesora. O sea, delta X, delta Z por V2 por delta T. ¿Puedes subirle un poquito para ver? Porque él nos había dicho que el delta T lo único que está haciendo es pasar V multiplicando, ¿no? Sí. V2. Ok. Aquí hay un error de No, creo que está bien, captura. profesora. ¿Cómo? Creo que está bien, ¿no? O sea, estaba viendo su despeje anterior. Uh-huh. A ver, dígame usted. Ustedes recuerden que la velocidad es igual al incremento de la distancia, que en este caso lo llama Y, respecto del tiempo, ¿cierto o no? Ah, no, sí está correcto, olvídelo. Sí, sí está correcto. Muy bien. Ahora, una vez teniendo esto, ¿qué es lo que realiza el autor? Ahora, este incremento que tiene respecto de la variable Y, él expresa en términos de la variable temporal y de la variable velocidad. Teniendo esto, entonces, ¿qué vamos a tener? Justamente esta expresión que vemos aquí en pantalla y que voy a subrayar en amarillo. El cual dice que independientemente de que si B sea o no paralelo al eje Y, aunque es mucho más simple si cumple esa paralelicidad, entonces, por el teorema del valor medio, nosotros ¿qué vamos a tener? Antes de continuar, ¿ustedes recuerdan qué es el teorema del valor medio? Ok, adelante. Ok, sea F, bueno, este significa que está en 1, los dos Sí, puntitos, ¿no? Sea F en U que pertenezca al conjunto Rn y que vaya hacia R, una función definida en el conjunto abierto U de Rn. Ok, eso es lo primero. Si X0, Y0 pertenecen a U, bueno, acá no era pertenecer, era un subconjunto, ¿no? uh-huh. Si X0, Y0 pertenecen a U, se pide que el conjunto U sea tal que el conjunto cerrado X, Y0, X0, perdón, X sub 0, Y sub 0, sea conjunto de U, subconjunto de U, sea U un vector unitario en la dirección del vector Y0 menos X0. Si la función f es continua en los puntos del segmento X sub 0, Y sub 0, y tiene derivadas direccionales en dirección del vector U en los puntos del segmento X0, Y0, entonces existe un teta
mayor que sea menor que 1, tal que f de x sub 0 más hu menos f de x sub 0 sea igual a la derivada parcial de f respecto de u, multiplicado por x sub 0 más z por hu, y todo eso multiplicado por h, donde h es igual al, bueno, doble barra, profesora, ¿cómo? Norma, es la norma. Distancia, como tal. Sí, es una distancia. De forma general, recordemos que a las distancias también se les conoce Norma como de norma. y sub 0 menos x sub 0. Ujú. Listo. Ok, muchas gracias, Víctor. A ver, nuevamente, tenemos una función de varias variables. ¿Y qué nos dice nuevamente el teorema del valor medio? Que si nosotros consideramos un punto en particular aquí, que pertenece al dominio de nuestra función de varias variables, un punto cuyas componentes sean x sub 0 y y sub 0, en donde además consideremos que vamos en una dirección específica de un vector unitario u, de tal manera que vamos justamente en la dirección y sub 0 menos x sub 0, entonces se dice que existe un elemento en ese intervalo en la dirección en la que vamos. A ver, nosotros tenemos un punto del cual partimos, que estoy colocando en pantalla y cuyas componentes son x sub 0, y sub 0. ¿En qué dirección vamos, chicos? De acuerdo a la lectura, vamos en la dirección del vector u. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a llegar a una posición específica. Entonces, en este trayecto debe de existir un elemento. Este es mi punto inicial, este es el punto a donde yo puedo ir, que recordemos que de acuerdo a lo que vimos en clases pasadas de derivada direccional, podemos obtenerlo de forma muy general, por eso no especifica un punto particular a donde llegar. En este trayecto existe un elemento que lo llama ¿de qué forma? Teta. De tal manera que si yo quiero ver sobre el eje de las X, porque observen que aquí nada más habla de una derivada parcial. Primero lo va a hacer en X y después lo va a hacer en Y, se puede hacer lo mismo. En la dirección de este, nosotros podemos decir que la derivada parcial de la función, en donde justamente aquí vamos a incrementar teta hu en la dirección, nosotros vamos a poder calcular esta derivada direccional con, bueno, más bien, esta distancia entre la función y el incremento. Este incremento, ¿cuánto va a ser? H veces U en la dirección de ¿quién? De X sub 0 más teta veces H de U, coma, Y sub 0. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces encontramos un teta específico que se encuentra entre este y este, de tal forma que la distancia entre la función de ese incremento menos la función evaluada en el punto original va a ser igual a ¿quién? A la derivada parcial de la función respecto de u, donde se tiene ya aquí el incremento multiplicada por ¿quién? Por la distancia, en este caso, aquí habla de la norma, de y sub 0 menos x sub 0. Chicos, ¿los confundí más? Por favor, Víctor. Se parece mucho al otro teorema, pero aquí donde me confundo, bueno, sí veo que, por ejemplo, el punto final de donde hacemos la diferencia es x0 más hu, porque usted dijo que ese hu es el incremento, ¿verdad? Ok. Pero el despeje es el despeje es pasar simplemente h hacia el otro lado de la igualdad, pero la derivada parcial, ahí sí me cuesta un poquito de trabajo ver por qué la derivada parcial tiene x sub 0 más el incremento, que sería como el punto C en el caso del cálculo diferencial. Ya. Bueno, en el caso de... Ajá, ok. Ustedes tienen que Sí, recordar, chicos, que para funciones de una variable, basta con que la variable independiente se incremente, ¿cierto? No cambie su posición.
Pero aquí nosotros, ¿qué tipo de funciones tenemos? No hay que olvidarlo. El tipo de función que yo tengo es justamente una función que tiene ¿qué tipo de variable? Una variable de tipo vectorial. Y este vector, en su forma más simple, R, tiene componentes X y Y. El caso con una dimensión mayor serían X, Y, Z. Con 4 dimensiones sería X, Y, Z, W, si así gustan, y así consecutivamente. Y para realizar un análisis más simple, ¿qué fue lo que se introdujo? Las derivadas parciales, es decir, los cambios respecto de cada una de estas variables. Entonces, primero voy a analizar el teorema del valor medio para una variable, después lo realizo para la variable y, en el caso de funciones con 3 variables, ya lo hice para X, para Y ahora lo voy a hacer para Z. ¿Por qué? Porque si no, lo que yo tendría que hacer es hacer un teorema del valor medio generalizado y eso nos va a conllevar a algo un poquito más complicado que no es necesariamente los cambios por variables, sino va a ser el cambio total y de acuerdo a lo que hemos estado revisando, ese cambio total para funciones vectoriales de variable vectorial sería o implicaría el cambio o la matriz, en este caso, jacobiana que revisábamos la clase pasada. No sé si me estoy dando a entender o los estoy confundiendo más. No, sí, sí vamos por buen camino. Entonces es la derivada parcial en este caso respecto de U. O sea, pero quedamos que ese U, no lo decía, ¿verdad? Ok. Sí es respecto de la dirección en la que nos movemos, que es U, pero en este caso en particular, a quien nos interesa cambiar o a quien estamos incrementando es a la variable X sub 0. Ok, sí, sí, se entiende. Para los Yo demás, ¿quedó más no sé si... claro? En este ejemplo que nos dice que queremos hallar el valor específico de teta que se encuentra en ese intervalo de tal forma que satisface el teorema del valor medio, para el cual nosotros que vamos a tener que f de x más h y más k menos la función sin estar incrementada va a ser igual a ¿quién? Observen que aquí ya observamos los cambios tanto en la variable x como en la variable y. El punto sigue siendo teta, que es el que se encuentra en este intervalo, f de xy y f de x más h, y más k. Y nosotros observamos que la derivada parcial va a ser respecto de este incremento de x más teta h y y más teta k multiplicado por h más ¿quién? Más la derivada parcial de x más teta h, y más teta k multiplicado por ¿quién? Por K. Obsérvese lo siguiente. Aquí el teorema del valor medio, al incrementarse en las dos variables, aquí observamos esta primera afirmación, pero se le suma también la derivada parcial respecto de la variable y, que en este caso es la norma que sería K. Aquí nos pone el autor un ejemplo específico en el que tenemos una función de varias variables, f de xy igual a xy más y cuadrada. Y nos dice que si suponemos que x y y es igual a 0 y que h es igual a 1/2 y tenemos que k es igual a 1/4, entonces al sustituir en la parte izquierda de esta igualdad que tengo subrayado en amarillo, ¿esto a qué va a ser igual? A la función, como partimos del origen, lo único que va a prevalecer es ¿quién? Teta por h, pero h ¿cuánto vale? 1/2, coma, ¿quién? Y más k, pero ¿quién
en este caso y vale 0 y k vale 1/4, por lo que voy a tener f evaluada en 1/2, 1/4, lo cual a su vez al realizar el producto de acuerdo a la definición sería x, que sería 1/2, por y, que sería 1/4, más y cuadrada, que es 1/4 al cuadrado. Realizamos el álgebra necesaria y esto es igual a 1/8 más esto elevado al cuadrado, 1/16. Al sumar estas fracciones, observamos que esto es igual a 3/16. Hasta ahorita solo ha calculado la función incrementada, ¿ok? Ahora vamos a calcular las derivadas parciales tanto de la función en x, que en este caso recordemos que al derivar parcialmente esta función respecto de x, observamos que el único elemento que prevalece es el primer sumando, el segundo nos da 0, y al derivar parcialmente respecto de y, obtenemos x más 2y. Ahora hay que evaluar estas derivadas parciales específicamente en ese valor que queremos encontrar, que en este caso es x, que vale teta medios, y y, que vale teta cuartos. Por lo que tenemos que la derivada parcial en x vale teta cuartos y la derivada parcial en y vale teta. Al sustituir en la expresión que nosotros tenemos al principio, que es esta, observamos que se tiene lo siguiente. H veces derivada parcial de f respecto de x evaluada en teta medios, teta cuartos, más que a veces la derivada parcial de f respecto de y, teta medias, teta cuartos va a ser igual a ¿quién? A 1/2 de, recordemos que en esta parte nosotros tenemos también la derivada parcial en x, que es teta cuartos, más que a veces que es 1/4 teta, y esto nos da ¿cuánto? 3 veces teta sobre 8. Es decir, al despejar específicamente a teta, teta va a ser igual a 1/2. Este es el valor que se encuentra en el intervalo ¿quién? De acuerdo a nuestro problema. Recordemos que nosotros partimos ¿de dónde? De los valores 0,0, que aquí no los dice, hacia un incremento en x más h, que es 1/2, y y más k, que es 1/4, en la dirección del vector 1/2, 1/4. Chicos, con esto ya quedó más. Esta letra y z, multiplicado por ¿quién? Por ese incremento, que en este caso es 1/2 de delta de y, donde esto va a estar acotado entre y y más delta de y medios. Y este es el valor justamente que nosotros estamos buscando por el teorema del valor medio. Ahora bien, entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, el volumen del líquido que parte de la cara de la izquierda del paralelepípedo hacia la derecha, es decir, saliendo por la cara EFGH, va a ser igual ¿a quién? A la velocidad inicial más la variación de la velocidad. Bueno, aquí es la derivada parcial de la velocidad por 1/2 de delta de y, multiplicado por ¿quién? Por los incrementos en x y z. Vamos a proceder de manera similar, pero ahora vamos a considerar una cara diferente, que es la cara ABCD. Es decir, únicamente nos va a interesar el cambio. ¿En qué variable, chicos? No, pues es la misma, profesora, pero simplemente ahora, por así decirlo, un punto de... Ustedes lo acaban de comentar, una divergencia, consideramos lo contrario, que se contrae, es decir, como su compañero lo acaba de decir, tenemos un sumidero y he aquí la diferencia de signos de uno a otro, que aquí vamos a tener, como más adelante lo vamos a ver, una fuente y aquí un sumidero. Así que el volumen de líquido que sale por las caras del paralelepípedo perpendiculares al eje Y por unidad de tiempo se obtiene como la diferencia a lo largo de las caras de ¿quién? EFG
y lo que entra por la cara ABCD, es decir, el volumen que sale por unidad de tiempo por estas caras perpendiculares al eje Y van a ser igual a 1/2 de la derivada parcial de B2 respecto de Y más la derivada parcial respecto de Y de B2, pero ahora por la otra cara por el incremento del volumen. Muy bien, chicos. Donde no tenemos que olvidar que el incremento de volumen es el producto de los incrementos de las variables X, Y y Z. Y siguiendo un procedimiento similar para las variables X y para la variable Z, entonces nosotros vamos a tener que el volumen que va a salir de forma a través de las caras del eje X, quien va a ser 1/2 de la derivada parcial respecto de X, de B1 de X, Z, más las derivadas parcial de B1 por el incremento del volumen. Y lo mismo va a pasar para el eje Z. Va a ser 1/2 de la suma de las derivadas parciales del volumen 3, respectivamente de cada una de las caras. Por lo tanto, el volumen total de líquido que sale por todas las caras del paralelepípedo va a ser la suma de cada una de estas. Lo cual es igual a 1/2 de esta suma de términos. Ahora bien, al dividir entre el volumen y calcular el límite, ¿cuándo? Recordemos que cuando queremos ya no incrementos sino diferenciales, eso implica que consideramos, en este caso, el volumen cada vez mucho más pequeño. Hacemos tender a los incrementos a 0, tanto en el caso de la variable X como en el caso de la variable Y, y así mismo para la variable Z. Y entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que el volumen total por unidad de tiempo y del volumen de ese fluido va a ser igual a las sumas de las derivadas parciales del volumen 1 respecto de X más la derivada parcial de la segunda componente respecto de Y, más la derivada parcial de la tercera componente de mi función vectorial B3 respecto de Z, lo cual inmediatamente lo asociamos precisamente ¿a qué? Al operador divergencia. Y dado que estos términos son mayores que 0, recordemos que fue una hipótesis a partir de la cual nosotros comenzamos. Luego entonces esto significa que hay un flujo que sale y si fuera negativo entonces hay un flujo que entra. Es decir, tenemos una fuente, si es mayor que 0 y si es menor que 0 tenemos un sumidero. Y es aquí donde les dan justamente ustedes las definiciones ya formales de fuente sumidero y de campos de tipo ¿de qué forma? Solenoidal. Chicos, con esto que se acaba de... Supóngase que R es el radio de la Tierra, M su masa o su centro y G la constante de gravitación universal. Sea P un punto del espacio, el vector de posición respecto a O de P, a la longitud del R del vector R se le considera simplemente con R. Por la física clásica se sabe que el campo vectorial P de R, debido a la gravedad, llamado campo de fuerzas gravitacional de la Tierra, y que da fuerza por unidad de masa, mayúscula por la expresión B de R igual a menos G por M sobre R al cubo por R. Demostrar que para un vector posición R mayor que Para R. demostrar que... ¿Verdad? Es que va a causar el odio. Dicho campo es solenoidal, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de revisar y de recordar desde la clase pasada, ¿qué significa que un campo sea solenoidal, chicos? Que no tiene como tal una entrada, por así decirlo. O sea, que es como un ciclo sin fin y sin inicio. Ok, eso es la interpretación física, pero matemáticamente ¿yo qué debo de demostrar? Lo que usted La dijo divergencia está igual a correcto. 0.
que la divergencia es igual a 0. Recordemos que debemos de tener en nuestra mente cuando nos digan solenoidal varios aspectos. Lo primero, matemáticamente debo de calcular que la divergencia es igual a 0. Físicamente, un campo solenoidal significa en este caso, porque nos están hablando de un campo particular. ¿De qué campo? Del campo gravitacional. Una fuerza que desde que estábamos en niveles básicos, nosotros nos decían, aunque usted no lo crea, usted se encuentra parado sobre el piso porque sobre usted se ejerce una fuerza gravitacional. Si usted saliera de este campo gravitacional al espacio, ¿cómo estaría? Como los astronautas que vemos luego en las películas, ¿verdad, chicos? Sin tocar necesariamente el espacio, bueno, el piso tal cual lo hacemos nosotros de una forma tan cotidiana. Estamos tan acostumbrados a esa fuerza que nos la sentimos necesariamente como un peso, pero los físicos, los científicos desde hace muchos años saben de la existencia de esta fuerza y más aún, saben que existe un campo ejercido sobre nosotros y saben cuáles son sus propiedades físicas. Y tal cual lo dice el problema, una de sus propiedades físicas es que nosotros lo sentimos homogéneo en cualquier parte en la que nos movamos, porque es solenoidal. También debido a ello, pues no lo sentimos mucho. Ok, retomemos el ejemplo. Nos dice que nosotros vamos a suponer que el del radio de la Tierra, ¿cuánto es? R. Como es R mayúscula, pues ya tenemos una variable en nuestra cabeza. Pero la masa de la Tierra, con ojos de amor, este es el radio de la Tierra a partir de su centro, R mayúscula. Y esta Tierra tiene también una masa. Y a partir de su centro aquí nos dice que tiene componentes vectoriales O. Es decir, está respecto de las variables X, Y, Z en una posición 0,0,0. Y nosotros vamos a considerar un punto P en el espacio, cuya posición específica a partir de O es R. Es decir, puede estar en cualquier punto de aquí, pero al final del problema nos dice que la magnitud de R tiene que ser mayor que R mayúscula. Entonces, nosotros podemos suponer, no sé, para fines prácticos, que aquí está R minúscula y queremos ir en esta dirección. Y aquí está R minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos dice que esta R minúscula es mayor que el radio de la Tierra. Ahora dice, por la física clásica se sabe que hay un campo vectorial VDR llamado campo de fuerzas gravitacionales de la Tierra y que nos da esta expresión. Observen que esta expresión es muy parecida a precisamente esas ecuaciones que ustedes veían. Es una masa por otra masa por la constante universal gravitacional que nosotros revisábamos desde otros grados, ¿verdad, chicos? M la masa de la Tierra, R cúbica que es la distancia, menos y R la posición. Para demostrar que este campo que nos colocan aquí es justamente un campo solenoidal, debemos de demostrar que su divergencia es igual a 0. Para ello vamos a hacer uso de las propiedades de la divergencia, identificando aquí dos tipos de variables. Dada su definición, observen, yo tengo dos tipos de funciones de vital importancia. Dada esta definición, ¿yo qué voy a tener? Lo voy a encerrar. Esta parte, que es una función escalar o de varias variables, y este vector R, que es una función vectorial. Luego entonces, de acuerdo a una de las propiedades que ustedes revisaron y leyeron previamente, y voy a regresarme para que la veamos, yo puedo utilizar este resultado, en el cual me dice, y es esta justamente, me dice que la divergencia de una función escalar por una función vectorial, ¿a qué va a ser igual? Esta va a ser igual a la función escalar por la divergencia de la función vectorial más el gradiente de la función escalar, producto punto con la función vectorial. Este es el resultado que va a utilizar para demostrar justamente que ese campo gravitacional es un campo cuya divergencia es igual a 0.
Y al utilizar eso, recordemos que esto va a ser igual a ¿quién? Recordamos que esto a su vez es igual, lo voy a anotar, en este caso a menos, aquí lo anotó, perdón, el autor, menos G veces M, R cúbica, que es el campo escalar, por la divergencia del campo vectorial. Recuerden que R, lo único que nos describe es un vector posición. Yo voy a suponer para fines prácticos que mi sistema cartesiano, que está en R3, déjenme corregir, se encuentra justamente en el centro de la Tierra, el origen. Aquí está el vector O. Y a partir de aquí, fuera de la Tierra, tengo a mi vector R. Este vector R, como es un vector posición y yo estoy suponiendo que mi plano cartesiano está en coordenadas cartesianas, este vector posición, ¿qué componentes va a tener? De forma general va a tener las componentes X, Y Z. Y es justamente lo que aquí el autor va a calcular, la divergencia de este vector posición R, cuyas componentes son X, Y y Z, tal como lo escribe en este renglón que yo estoy subrayando. Nuevamente recordemos que esta divergencia de este campo, nos falta un segundo sumando, que es el gradiente de la función escalar producto punto con la función vectorial R posición. Entonces aquí hace además la aclaración de que este vector R va a tener como magnitud R, que va a ser la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y ahora calculemos cada uno de los elementos para poder encontrar esa divergencia. Observamos que el primer elemento es encontrar el gradiente de la función escalar, que es menos Gm sobre R cúbica. R cúbica va a ser este elemento que estoy subrayando nuevamente elevado al cubo, es decir, a la 3 medios. Por lo que aquí el autor pone menos G veces M, el gradiente de ¿quién? Esta es una constante, que es la constante gravitacional universal. M es la masa de la Tierra, es una constante. Y únicamente vamos a obtener el gradiente para las variables que son X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la menos 3 medios. Derivamos parcialmente. Recordemos que el gradiente de una función escalar es la derivada parcial respecto de cada una de las variables, que en este caso las variables son X, Y y Z. ¿Qué observa el autor? Que al derivar parcialmente en X, aquí voy a obtener que por regla de la cadena, un menos 3 medios derivada parcial en X me da 2X sobre menos 3 medios menos 2 medios, que es un 1, me da menos 5 medios. Y entonces para el primer elemento obtengo menos 3 medios por 2X componente y-ésima sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a las 5 medios. Observa que las derivadas parciales en Y y en Z se obtienen de forma similar, por lo que obtiene este punto. Entonces, finalmente, obtiene que el gradiente de esta función escalar es menos por menos da más, y al sumar nos da 3 veces G veces M sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a las 5 medios. ¿De qué vector? Del vector X en componente y-ésima, Y componente J-ésima, y aquí falta una Z componente K-ésima. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el vector R subrayado no es el vector R, es la magnitud, ¿verdad? Por eso. Es que ahí me perdí un poquito, pero estaba recordando que era la magnitud, ¿no? Por eso le va al cuadrado. Esto es muy importante, chicos. Recuerden que para poder distinguir un escalar de un vector, en los libros se ocupan básicamente dos tipos de nomenclatura, que es R con un vector en la parte superior, que es la nomenclatura que yo utilizo más, pero en particular este texto, los autores manejan las negritas. Entonces observe aquí que cuando nosotros tenemos el problema,
lo que realizamos en realidad es el poder distinguir R negritas, que es un vector, y R, que no aparece en negritas, es un escalar, que es su magnitud. Entender esto nos ayuda ya a distinguir básicamente no solo vectores de escalares, sino también de funciones vectoriales y funciones de campo escalar. Porque observemos que este resultado de las propiedades de la divergencia nos mezclan vectores con escalares. Lo voy a comentar aquí. Aquí nosotros estamos calculando la divergencia de una función vectorial. Por la propiedad que ya comentaba previamente, esta es la divergencia de una función vectorial. Y esto que tenemos aquí es una función escalar y esto que tenemos aquí es una función vectorial. Y como consecuencia de ello, pues ya es directo el aplicar el teorema. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, el siguiente elemento que voy a calcular para poder poner en práctica justamente una de las propiedades de ese teorema es calcular el gradiente y luego calcular su producto punto. Pero recuerden que el gradiente fue lo que realizamos en el paso anterior. Y esto que yo estoy subrayando nuevamente en azul es justamente el vector R. Por lo que aquí el autor vuelve a poner el vector R, porque esto le va a ayudar a realizar más evidentemente el producto punto. Sustituye el gradiente que es menos 3 veces G por M sobre R a la quinta. ¿Por qué? Porque X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada al 1/2 es justamente la magnitud de R y por eso pone R a la quinta. El producto punto de un vector sobre sí mismo nos da el siguiente valor. En este caso particular nos dio un valor de la magnitud elevada al cuadrado, R cuadrada. Reducimos aquí términos R cuadrada sobre R a la quinta, nos queda menos 3 veces GM sobre R cúbica. Ok. El término que nos resta por calcular es justamente la divergencia del vector posición R. Recordemos nuevamente que la divergencia del vector posición es la derivada, en este caso de la primera componente de R, que es X, respecto de X, más la derivada de la segunda componente de R, que en este caso es Y, respecto de Y, más la derivada de la tercera componente, que es Z, respecto de Z. Pero cada una de estas derivadas parciales me da 1, y al sumarlas, entonces, ¿cuánto me da? Este 3 que aparece aquí. Sustituyo en la expresión que yo tengo varios renglones hacia arriba y yo obtengo lo que aparece aquí. Al sustituir esta divergencia, aquí obtengo un menos 3 veces GM sobre R cúbica. Al sustituir este producto punto de mi gradiente con la función R, obtengo más. Sumo esto y ¿cuánto me da? 0. Por lo tanto, yo acabo de demostrar que tengo un campo de tipo solenoidal. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora.